Bueno, Alberto, pues estamos aquí en tu maravilloso box de Albal, ¿no? Está aquí un poco recogidito, no alejado del pueblo, porque está pegado al pueblo, pero sí que ahora está ahí un poquito recogido. Y llama mucho la atención, ¿no? Desde fuera no tanto, porque desde fuera una nave, no sabrías decir lo que hay, pero una vez que entras impresiona un huevo, así, impresiona muchísimo. Cuando ves todo este espacio abierto, ves el techo, ves cómo está decorado. Lo primero de todo ya, la entrada. la cocina. Sí, la cocinita que tienes aquí montada y la máquina. Enfoca... La máquina de videojuegos más old school que no hay. Para tener una partidita, eso es literalmente una partidita. Ahí te están ganas de meter la máquina retro y el box, ¿no? Que es muy único. Tiene un toque muy personal, Alberto. Sí. Es un poco como yo, un poco macarra, es un poco americano. Yo siempre he dicho que quería montarme un box americano. Y cuando llegué aquí, vi aquellos ventiladores, esto tan amplio y tan grande, dije, ¿Qué era esto? Esto era un antiguo pádel, tenía 3 pistas y nosotros venimos empezamos en una cochera, luego pasamos a otro sitio más grande y al final aquí fue casualidad de la vida, nos llegamos aquí. ¿Hace cuánto? Ahora que llegamos aquí hace un año casi, pero que empezamos en 2010 con el CrossFit. Y ha habido que hacerlo casi todo de cero. Esto, date cuenta que antes era como si fuera una horchatería, digo yo. Tenía sillas rojas, tal, todo rojito. Yo quise cambiarlo y hacer una zona donde vaya a pasar yo horas. Y donde quiero pasar horas, en una buena mesa, que la gente se siente conmigo a comer, que se sienta en su casa, que terminen de entrenar y se puedan quedar a hacer la comida, que tengan su nevera. Porque al final, cuando vienes a entrenar, no solo es en la hora de entrenamiento, es el cómputo de las horas que pasas con la gente. El antes y el después. Esa es. O sea, pasan de ser alumnos a amigos, que estén a gusto, que haya buena música. Esa es la vida. Esto es una inversión del cielo de la casa, ¿no? Es una inversión casi como mucho como tu casa. Sí, lo que pasa, bueno, nosotros estamos aquí de alquiler, pero claro, aquí metiendo el suelo es nuevo, la mesa, luces, todo poco a poco, pero con mucha más ilusión que una casa, porque al final haces lo que te gusta y te pagan por ello, es importante, ¿no? ¿Cuáles son ¿Cuáles son tus orígenes deportivos? Porque yo entiendo que bueno, tú te preparas y tú eras de los de gimnasio, que yo digo ratas de gimnasio. No, yo vengo de la lucha, vengo del boxeo, luego practiqué, era un friki total del boxeo, de las artes marciales mixtas, Brazilian Jiu-Jitsu, he competido en Brasilia con muy buenos competidores, he entrenado. De hecho, yo vivía en Castellón antes y daba clases de MMA, etc. Empecé el boxeo cuando tenía unos 15, 16 años, luego ya pasé un poquito más, toda mi vida, hasta hace ahora como... ¿Has competido? Sí, hasta hace como ahora unos 10 años. Entonces siempre hacíamos funcionales. Yo tenía un entrenador que era rumano y de los países del este vienen muchos funcionales, cargadas de potencia. Y a partir de ahí empecé con el tema de CrossFit. Yo ya hacía CrossFit sin saber que se llamaba CrossFit, ¿sabes? Hacía cargadas, ¿sabes? Era el bicho raro del gimnasio, el que salía a correr con una pesa, el que saltaba, que se venía en los parques a hacer movidas. Y luego ya llegó CrossFit y dije, hostia, si yo hago lo mismo que ellos. Es la palabra al final. Esa es. Pero hay que prepararse, entiendo, para dar el salto. Sí, bueno, el CrossFit realmente solo hay una manera de prepararte para CrossFit que es practicándolo. Hay mucha gente que dice, no, yo quiero empezar a correr primero, o voy un poquito al gimnasio y luego vendré aquí, que es muy duro. Y no tiene nada que ver porque es todo evolutivo, ¿no? A poco. En las primeras clases se empieza con muy poquito peso, muy poquitas rondas, un coach que está encima de ti, que tiene se fijan que lo hagas todo bien y que no te lesiones, que es lo importante. Poquito a poquito, uno mismo va subiendo el nivel. Esa es la idea. Yo siempre que entro en un box, Alberto, siempre noto que engancha a la gente la actividad física, lo que hace es que eso obviamente pues genera un hábito, ¿no? Pero también, y lo he dicho todo al principio, es el ambiente, el buen rollo, ¿no? Sí. La amistad, también la relación que te digo en este caso con el monitor, el entrenador, el líder que eres tú. Esa es. O sea, yo es un rollo completamente diferente a totalmente, y te voy a poner el ejemplo de diferencia. Estamos con seminarios con la marca GMA de nutrición, es una marca de aquí valenciana, buenísima, y veo muchos boxes y casi todos tienen la misma esencia, casi todos, pero es fácil. Cuando un box, por ejemplo, ACFTV, que es un box genial, para mí de los más guapos que he visto, de la piña que hay, lo crean los coaches. Somos como pequeños líderes que tenemos que tener a la gente tiene que ser pues gente de buen rollo, no gente tóxica. Tiene que ser gente que, hasta luego Vladi, tiene que ser gente que desprenda buena energía.
Entonces, todo eso te conlleva que cuando vas a un gimnasio, un ejemplo, cuando vas a un gimnasio te apuntas, entrenas, el que tiene al lado le dices hola, buenos días, como mucho. Al cabo de un año a lo mejor le das un traguito de agua o te pide una toalla. Has hecho los amigos. Esa es. O lo que pasa también es, vas a tirar a entrar y no tengo la tarjeta, eres el número 326. ¿Entiendes? Aquí no, aquí te llamas Marcos, eres el primer día, ya te llamas Marcos, todo el mundo sabe que te llamas Marcos, yo hago que todo el mundo sepa que te llamas Marcos, te doy tu lugar como persona, como atleta, como... Esa es la esencia, O sea, que no eres un número, es una persona que viene aquí. Pero en ningún momento podías esperar, no sé si tú lo esperabas, ¿no? Pero yo hablo con mucha gente, el pelotazo de CrossFit. Sí, lo esperaba. ¿Sí? Sí, siempre lo he creído. O sea, cuando yo empecé solo había un box aquí en España, que era Mundo CrossFit. Y yo entrenaba una cochera, una cochera con 3. Y siempre dije, algún día me lo montaré. Soy muy cabezón, soy muy recto. Sí, lo sabía, claro. Y lo que queda aún, ¿sabes? Cada vez hay más. La magia del CrossFit, sin ninguna duda, es que te cambia no solo cómo trabajas aquí, sino fuera del box, ¿verdad? Esa es. Mira, una de las cosas que me pasaba a mí cuando entrenaba lucha es que si haces pesas, hipertrofia, no puedes trasladar luego eso a tu deporte o tu vida diaria. Todos los deportes del mundo, todos. Te voy a poner un ejemplo. El golf, utilizas todo el cuerpo. La equitación, todo el cuerpo. Cualquier boxeo, todo el cuerpo. Si tú haces hipertrofia, que aíslas el músculo, no te vas a poder trasladar eso a tu deporte ni a tu vida diaria. Entonces, es ahí una gran diferencia. Ahora, si haces culturismo, que haces pesas, si quieres subirte a una plataforma para posar, está genial y es perfecto, es lícito, pero no lo vas a poder trasladar a un deporte en sí. Ese es el cambio. Entonces, cuando uno hace CrossFit, hay una frase típica que yo la digo 10 veces al día, que es: yo no quiero parecer fuerte, yo quiero estarlo. La consecuencia es el físico. O sea, luego me van a salir abdominales o me van a salir, voy a parecer más fuerte, pero porque lo estoy de verdad, ¿sabes? Tu apariencia llama mucho la atención. Sí, ¿no? Un poco macarra, ¿eh? Te lo digo también por la gente que ve el box y no te conozca a la primera generación. Sí, sí, yo soy como una especie de turco cabrón, ¿no? Traficante turco cabrón, algo así, ¿eh? Sí, me lo han dicho. Pero sí, yo también me miro al espejo y lo reconozco cuando me impacta. Pero por eso me toca sonreír un poquito más de lo normal, me toca suavizar, sí. Me pasa con mis socios, por ejemplo, cuando reñimos o cuando le digo a alguien, oye, tienes que dejar el disco aquí. Es como, guau. Yo, hola, tienes que dejar el disco aquí. ¿Vale? ¿Entiendes? Soy consciente, sí. Bueno, pero también hay que explicarle a la gente que no todo es CrossFit, ¿no? Es una cosa que os gusta también matizar mucho y yo sé que os molesta, ¿no? Porque cuando algo pega un petardazo o hay un boom, es lógico que se cree mucho ruido a su alrededor, ¿no? Y no todo es CrossFit. Mira, yo una de las cosas que tengo también, hay boxes que son CrossFit y boxes que no son CrossFit. Yo no he sido CrossFit, no lo he sido nunca ni lo seré. Simplemente porque creo que la palabra CrossFit, Glenn Glassman, que es el que lo creó, le debemos mucho por haberlo evolucionado, ¿no? Y hacerlo global, con la marca Reebok y tal. Encantado, o sea, guay, gracias. Pero de ahí a que tengamos que estar pagando toda la vida 300 euros al mes porque ponga CrossFit, creo que es abusivo. Entonces, a mí yo si pongo ahora mismo en la puerta CrossFit, no me van a venir 20 personas más. O sea, esto lo creo yo, crear mi actitud, mi día a día. Cuando me levanto pongo la mejor música, cuando les doy la mejor sonrisa, los mejores entrenamientos, los motivo, los aprieto. Nadie viene de CrossFit a decirme cómo se hace eso. Hay mucha gente que dice, bueno, pero ellos lo que están haciendo consiguiendo es hacerlo más global, las competiciones y tal. Sí, ya ganan bastante dinero con todo. No hace falta pagar 3.000 euros al año, todos los años. Sí, porque yo que he estado en varios, sí que realmente los ejercicios o la forma de trabajar puede ser la misma, cambiando lo que pongo en la entrada del sitio, ¿no? Esa es. Simplemente, yo en muchos boxes, un gran desconocido es la halterofilia, por ejemplo. Yo soy entrenador de halterofilia por Emilio Starling, que es aquí en Valencia, en el Centro de Alto Rendimiento. Y me encanta la halterofilia, me encanta la fuerza, pero me encanta el deporte, me gusta todo. Últimamente lo que está pasando con el CrossFit es que están metiendo demasiada halterofilia, están poniendo tanta halterofilia que se ha creado un deporte muy de halterofilia. Entonces, no por levantar más peso en un snatch vas a ser más fuerte. Yo pongo un ejemplo muy básico siempre. Vamos a coger un chaval de 20 años que haga halterofilia y va a levantar el
100 kilos en un snatch. Pero luego vamos a coger a un tío de rugby que no levanta 100, pero levanta 60. Pero el de rugby, cuidado, porque potencia, fuerza, tal. Pero el de halterofilia, pues, lo dejas en halterofilia. O sea, el deporte del CrossFit para mí, los funcionales abarcan muchísimo más. Que te ves pesas rusas, funcionales, calistenia, esas. Yo contigo, Alberto, entre otras cosas, el tema de nutrición. Sí. El tema de nutrición, aquí supongo que la gente, la filosofía que adopta respecto a eso es igual cuando iban al gimnasio, ¿no? Toman tus batidos de proteínas, es recomendable. Sí, totalmente. Además, una de las cosas que decimos en los seminarios es que mira, si hay gente que sale a correr 5 minutos al día o 10 kilómetros, bueno, llevando una buena nutrición y tal, está muy bien, pueden pasar con todo eso. Pero cuando haces CrossFit, que es un deporte muy duro, muy exigente, necesitas ponerte una gasolina mayor, necesitas unas vitaminas, necesitas unas proteínas, porque si no lo que vas a hacer es degradar el cuerpo cada vez. Tú cuando entrenas destruyes fibras, luego descansas y luego recuperas, pero si destruyes. Tengo atletas que han venido conmigo en 8 meses, están peor que cuando empezaron. O sea, cuando las personas se toman bien la nutrición, la suplementación, el descanso y la comida, es ganador seguro. Pero la siguiente pregunta lógica es: ¿qué esperas de este deporte? ¿No? ¿Cómo esperas que evolucione el CrossFit? Porque yo no sé, ¿en qué fase estamos ahora? Todavía estamos en esta fase. Todavía nos queda por descubrir. Mucha gente tiene que. El otro día hice cuentas de esas raras mías por la noche de a ver si hay tantos boxes en el mundo, por tanto no sé qué más, son como 12 millones de euros solo por poner CrossFit. 12 millones de euros. Sí, eso te lo digo hace 2 años que lo calculaba. Ahora puede ser, no sé, 20 millones de euros solo por poner CrossFit, más toda la parafernalia que lleva con ello de promociones y tal, eso es bárbaro. Venga, hasta luego. Pero a mí me encantaría que se hiciera deporte olímpico. De hecho, creo que va a ser algún día, sí. Para que sea deporte olímpico tiene que estar en X países, durante X tiempo, durante X reglas, etc. Otra de las cosas importantes es que es... La halterofilia lo es. Al final CrossFit es halterofilia, gimnasia deportiva y atletismo juntas en combinaciones distintas. Sí. Entonces, ahora le están enfocando también calistenia, pesas rusas, tal, pero estaría muy guapo que fuera deporte olímpico. Es un reto. Un puntazo. Pasa que yo creo que eso tardará. Va para tiempo, porque creo que tienen que estar entre 6 a 9 años, sí. O sea que no es fácil. Pero ya, ¿por qué no? Todavía está asociado, creo yo, mucha gente a una opción diferente al gimnasio. Creo que todavía se concibe así el CrossFit. Sí, total. Mucha gente que viene de gimnasio, la mayoría de gente, hay una cosa muy diferente en el gimnasio. Yo he entrenado en un gimnasio normal, no volvería. O sea, cuando me toca ir de viaje a algún sitio... Eso lo decís todos siempre. No yo no sé si es parte también de que tenéis que decirlo. No, es que... Aunque yo no estoy convencido de eso, ¿no? Me ahogo. Llego, todos son máquinas que hacen la función tuya, de equilibrio, etcétera, todo cerrado, o sea, gente mirándose en los espejos, mirándose al abdominal izquierdo, posando el bíceps. Yo lo respeto totalmente, pero no va conmigo. Yo soy de un sitio abierto, gente, sudar, endorfinas a la cabeza, sufrir y luego relajarme. Pero el gimnasio es otro concepto, totalmente diferente. Mucha gente lo hace para estar en forma y se ponen muy fuertes también, hay que decirlo. Pero es otro concepto, a mí no me gusta tanto. Háblanos para ir rematando de tu box. ¿Qué ofertas tienes aquí? ¿Cómo puede llegar la gente? Pues tenemos, la página es www.deboxvalencia.com, como la caja, valencia.com. Y ahí podéis ver precios, horarios, todo. Y bueno, nosotros siempre decimos lo mismo, que ven, prueba, y si te gusta, te quedas. Mucha gente sobre todo aquí, la gente al principio viene porque dicen que hacen CrossFit aquí, pero les da igual el CrossFit. Lo que quieren es divertirse, entrenar. Yo tengo 3 palabras clave que me definen: entrenar, enseñar y motivar. A partir de ahí todo va bien. Estamos usando entonces la palabra CrossFit al final. Exacto. Es decir, estamos ya pronunciándola y luego no sabemos muy bien. Claro. Qué es, sí. Sería como, por ejemplo, decir, imagínate que el boxeo, por hablar de un gimnasio de boxeo, tuvieras que pagar. Y se llama, voy a poner boxeo, paga. Hostia, ya aún estamos así, hay que cambiar, ya ganan bastante dinero. Pero yo también te decía que luego es verdad que mucha gente le llama CrossFit algo que no es CrossFit. Sí, también, sí. Yo me refiero a lo que son puramente los ejercicios, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, ¿Son adaptaciones o son funcionales. Sí. O sea, en determinados centros, no en todos, pero en determinados centros. Supongo que es porque no llegan a poder tener un... Esa es. Entonces quieren meter ciertos ejercicios, Sí. pero la gente también tiene que saber qué es lo que